Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que denominamos Bajo la Lupa, momento para estar conectados a través de NPI, Noticias Paraguay, en una jornada de domingo con temperatura elevada, con calor en Asunción, en la capital del país, en ciudades del departamento central y en todo el territorio. Alfredo Boxia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal, comandante? Un gusto estar contigo. ¿Cómo te va? Bueno, hoy estamos los dos, teniendo en cuenta que Estela está con permiso, con licencia, y Andrés está con el fútbol porque juega Cerro Porteño en algunos minutos nada más. Comenzó el torneo clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Estuve ausente la semana pasada, el domingo pasado. Alfredo, recuerdo permanentemente una expresión tuya y lo recordé con insistencia en los últimos días, porque en este mismo sitio, en este mismo lugar, un domingo a la noche decías que probablemente o categóricamente Paraguay era el peor lugar para enfermarse de cáncer. Y cuando uno mira de lejos, posiblemente pasa como una expresión o como una cuestión que tiene que ver con alguien que sabe, que conoce, como un médico, como profesional. Y cuando uno lo tiene de cerca, nota perfectamente que no solamente le afecta a la persona que tiene la enfermedad, sino que va destruyendo poco a poco todo el entorno familiar. Es muy complicado, es muy difícil por varias razones. Y estoy leyendo hoy una publicación que dice: tener cáncer es lo peor que te puede pasar en este país, afirma paciente oncológica. Yo particularmente estoy lamentando la pérdida de una cuñada, una señora, una mujer de tan solo 45 años, que deja trillizos de 4 años, y cómo la enfermedad la terminó consumiendo. Acá está hablando una paciente oncológica, y ella tiene toda la autoridad para decir: tener cáncer es lo peor que te puede pasar en Paraguay. Es así categóricamente, Alfredo. Es así, categóricamente es así, porque estamos desvalidos como Estado frente a los pacientes con cáncer. Tenemos un solo hospital especializado en tumores, en enfermedades oncológicas, que es el INCAN, el Instituto del Cáncer, que está en Areguá. En todo el interior del país no hay nada, nada estatal, nada hospitalario, ninguna estructura de soporte para estos pacientes. Y eso no ocurre en ningún otro país de la región. No ocurre en ningún otro país de la región. Si los televidentes supieran la enorme cantidad de pacientes de distintas extracciones sociales que recurren a hospitales de la Argentina, del Brasil e incluso de Bolivia, para encontrar una solución a sus problemas de cáncer, se sorprendería. La gente se encuentra aquí absolutamente sola frente a una enfermedad cuyo tratamiento es extraordinariamente caro últimamente, o que requiere de aparatos como la radioterapia, por ejemplo, que no están disponibles más que en larguísimas filas, ¿verdad? Es realmente una situación que no puede continuar así, Carlos. Lo que tenemos que, algún día que salgamos de esta pandemia, nosotros tenemos que darle al Paraguay de nuevo condiciones de salud pública dignas. Ni siquiera digo que deben ser extraordinariamente, ni siquiera comparables con la región, pero dignas. No puede ser que los gobernantes de este país traten de este modo a sus propios conciudadanos. Vos sabés que esta es una enfermedad que tampoco espera. Y entiendo que no se la debe subestimar desde ningún punto de vista. No hace pausas. Es probable que se puedan contener con algún tipo de tratamiento, en algunos casos más tiempo, otros casos menos tiempo, pero desgasta, termina desgastando todo. Termina desgastando todo porque les desgasta, repito, a la víctima, a la paciente, a la enferma o al enfermo, y les desgasta a todo el entorno familiar, en la misma atención, en el costo de la atención, en los medicamentos. Es terrible esto, es muy terrible, y uno se encuentra recorriendo el interior del país, por ejemplo, con situaciones como alguna vez nos contó el director de la región de Paraguarí, que ellos nunca tuvieron terapia intensiva, ni en el público ni en el privado, por ejemplo. Fuimos a Pilar la semana pasada, estuvimos el domingo, y el director de la región nos decía: ahora vamos a tener en Pilar, capital del departamento de Ñembucú, vamos a tener terapia intensiva. Y fíjense, Pilar sufrió muchísimo tiempo la falta de ruta. Entonces buscaba un escape hacia la Argentina para tratar de encontrar Se produce uno de los cambios
algún tipo de auxilio, algún tipo de socorro a la gente que estaba al otro lado. ¿Se puede parar eso, por favor? Gracias. Entonces, la pandemia hasta nos desnudó en ese sentido, doctor, en el sentido de que las falencias, las necesidades, la falta de gestión, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad con relación a gente que padece distintas enfermedades, no necesariamente cáncer, por ejemplo. Claro. La más mínima atención de repente. La pandemia nos desnudó como un país socialmente cruel, un país que saca, por poner el ejemplo que siempre dice Estela Ruiz Díaz y que aprovecho para recordar ya que citaste el departamento de Paraguarí, pero podría ser también el de Amambay o cualquier departamento, saca políticos que se convierten en multimillonarios, familias enteras que a través de la política, con los votos de la gente de ese departamento, construye mansiones, viaja, tiene estancias y disfruta de un lujo extraordinario cuando en su propio pueblo, en su propia ciudad, en su propio coto de casa electoral, no son capaces de dotarle a su gente de un hospital público decente. Y eso se puede trasladar al país entero, ¿verdad? Realmente es una vergüenza y esta pandemia nos expuso de un modo imposible de esconder, y es una cosa que no puede continuar. Sea cual sea el gobierno que venga después de este, porque con este yo creo que todavía no hay, va a estar muy golpeado por la pandemia. Hay que cambiar radicalmente la situación de la inversión en salud pública y educación en Paraguay. Fíjense que a esta altura, y vamos a cerrar esta parte de salud con esto, nosotros ¿cuántas camas de terapia intensiva en total tenemos hoy? 500, por ejemplo, ¿verdad? 147 están ocupadas por terapia por el COVID. Sí. Y el resto tiene que ver con otro tipo de enfermedades. Claro. La mayoría de gente que hoy utiliza una cama de terapia intensiva no tiene COVID. No es consecuencia del COVID-19 que está en terapia intensiva. Y conste que ha aumentado, pero enormemente, la cantidad de camas en el país. Enorme, sí. Hay que reconocer también hay que decir también eso. Y sin embargo se sigue utilizando. Y evidentemente que cuando no teníamos esta cantidad, la gente que necesitaba terapia y no encontraba, ya sabíamos cuál fue el final de muchísima gente, probablemente también. Bueno, habló el presidente de la República ayer, el señor Mario Abdo Benítez, en La Lupa, habló de varios temas. No dijo mucho, pero tampoco dejó de decir algunas cuestiones. ¿Por dónde podemos empezar, Jenny, por favor? Los cambios. Lo que pasa es que, y a propósito, uno de los designados recientemente en la semana que terminó ayer es el señor Antonio Rivas. Se fue de la Cancillería Nacional y vino en su reemplazo el señor Federico González. Ya es el nuevo canciller nacional, es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, ya está en funciones y hoy va a estar en Bajo la Lupa compartiendo con nosotros. Pero escuchemos esta parte del presidente de la República porque ustedes saben que se va el ministro de Hacienda, va a haber cambios en industria y comercio, pero vayamos por parte compartiendo esto que dijo ayer en La Lupa el presidente de la República, el señor Mario Abdo Benítez. Ya tuvimos un cambio en la Cancillería, ahora le designamos a Mónica Seifar ante el Consejo de la Magistratura y van a seguir habiendo cambios en estos próximos meses, seguramente. Durante un mes vamos a ir haciendo cambios principalmente en el área económica. Nosotros vamos a hacer el análisis este lunes. No quiero generar ninguna expectativa falsa y respeto mucho a todos quienes están ahí en Hacienda. Hay gente muy valiosa, muy trabajadora. Lo que sí espero es que se mantenga esa cohesión en el equipo que se ha podido construir en estos 2 años difíciles que nos tocaron. Y que hemos podido, de alguna manera, seguramente cometimos errores, pero dentro de todo Paraguay ha construido políticas económicas que nos permitió contención social, es el país que menos va a tener impacto sobre su Producto Interno Bruto en la región, hay una expectativa de recuperación rápida. Bueno, esto es lo que dice el presidente de la República con respecto a los cambios. Pero en un momento determinado de la conversación le planteamos y le pedimos alguna opinión con relación a lo que está sucediendo hoy en la Cámara de Diputados en el caso Celeste Amarilla. Y escuchen lo que dijo el presidente de la República, por favor. Y lo que ocurre en la Cámara de Diputados, como siempre, yo sé que muchos me critican, yo respeto absolutamente la independencia de los poderes y no quiero opinar sobre eso.
Hay que construir institucionalidad. Cuesta construir institucionalidad. Muchos criticamos una visión autoritaria. Sin embargo, muchas veces queremos que el presidente tenga influencia en todos los poderes del Estado. Y esto es sacrificado, es hasta un cambio de cultura, pero es necesario, ¿verdad? Que nosotros dependamos cada vez menos del presidente y de quién es el presidente, y dependamos cada vez más del fortalecimiento de nuestras instituciones. Que funcionen las instituciones, que las instituciones obren de manera independiente y bueno, y cada uno es responsable de sus actos. Comenzó diciendo no quiero opinar, pero dio una argumentación del por qué es importante que el presidente de la República se mantenga al margen de esta cuestión. Caso específico, Celeste Amarilla, ustedes saben que la Junta Municipal de Asunción le dio permiso a Augusto Wagner para que vaya a reemplazarlo en la Cámara de Diputados por estos 60 días. ¿Qué va a pasar? Porque decía el propio Pedro Aliana, presidente de la Cámara de Diputados, que no venga Wagner con su permiso, que venga con su renuncia, porque si no, no va a poder hacer uso de esa banca durante estos 2 meses. Pero esta ya es una cuestión que vamos a enterarnos en los próximos días o en las próximas horas. Alfredo, cuando el presidente de la República habla de los cambios en Hacienda, dice hay gente calificada en el ministerio y probablemente el reemplazante o la reemplazante de Benigno López sea de la casa. Dice del mismo Ministerio de Hacienda. Está, por ejemplo, el señor Llamosas, está la señora Marín. No se descarta Humberto Colmán, que es hoy miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, por ejemplo. Benigno López estuvo también en la lupa esta mañana. Él dijo que, entre otras cosas que plantea, nada de reajuste o aumento salarial hasta el 2022, por lo menos, porque es necesaria una reforma y un compromiso, un pacto social y político para tomar medidas que son muy, pero muy urgentes para salir de esta situación realmente complicada. El presidente de la República, donde sí se explayó un poco más, Alfredo y televidentes, tiene que ver con Liz Kramer. ¿Por qué? Porque se habla con insistencia de que va a haber un cambio en el Ministerio de Industria y Comercio y que en principio se mencionó incluso al senador Luis Alberto Castiglioni como posible ministro de Industria y Comercio. Nadie pudo confirmar, el presidente tampoco no lo hizo, y nosotros tampoco podemos ni confirmar ni desmentir. Pero de que se va de Industria y Comercio, por lo que dijo ayer el presidente de la República, Liz Kramer se va. ¿A dónde? Se va a Itaipú, al Consejo de Itaipú, tengo entendido. Federico González era miembro del Consejo de Itaipú. Y muchos sostienen que Liz Kramer va a reemplazar a Federico González en el Consejo de Itaipú. Federico González, hoy ministro de Relaciones Exteriores. Pero argumenta el presidente de la República y dice Liz Kramer fue muy buena articuladora, muy buena negociadora con el Brasil en varios aspectos y con la Argentina también. Entonces puede ser y puede resultar muy interesante su aporte como negociadora con relación a la revisión o a la renegociación del Tratado de Itaipú que está previsto para dentro de un par de años. Que es un trabajo serio, un trabajo que se tiene que hacer con mucho compromiso y ojalá que sea beneficioso para el Paraguay, que es lo que pretendemos todos. Pero escuchemos al presidente de la República hablando de Liz Kramer, por favor. La ministra Liz Kramer ha hecho una excelente negociación para avanzar en los acuerdos de Mercosur, Unión Europea. Ella fue fundamental para lograr acuerdos importantes. También fue fundamental para lograr el acuerdo automotriz. Eso le ha generado un gran respeto, consideración por parte de sus pares en la región y puede ser una persona muy importante para la revisión del anexo C de Itaipú que tenemos más adelante, ¿verdad? Entonces, obviamente esa experticia a lo mejor vamos a necesitarla en otro lugar, les adelanto, pero no quiero hacer ninguna confirmación de nada. Es como entender que Liz Kramer va al Consejo de Itaipú para formar parte de ese equipo que va a trabajar en la renegociación del tratado. Eso es lo que entendimos con relación a lo que dijo el presidente de la República. En un momento se le pregunta al presidente de la República si va a haber cambio o no en el Ministerio de Educación, porque permanentemente se habla, se tiene que ir peta esto, peta aquello, está bien, está mal, aplauden, critican, cuestionan al ministro de Educación. ¿Qué dijo el presidente de la República con respecto al señor Peta? Ponemos bajo la lupa a continuación. Está trabajando todavía bien el amigo Eduardo. Yo sé que tiene muchas críticas, pero yo tengo mucha confianza en su honestidad,
y en el proceso que está llevando adelante. A él le falta comunicar mejor y tener un poco mejor carácter. Estamos trabajando en eso, Ahí dice, mejor carácter, dice. Y bueno, no sé si... Y sí. 3 comentarios te querría hacer, Carlos. En primer lugar, que venga alguien de la casa a Hacienda me parece bien, porque una de las cosas que hay que preservar a toda costa es el blindaje del Ministerio de Hacienda con respecto a los embates partidarios, políticos, cosa que se ha venido haciendo bien desde el 2003 y que por Dios, eso sí que no se debe perder, ¿verdad? No solo el Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay también. Bueno, me refiero a la economía. El equipo económico, el equipo económico, sí, tenés razón. Y para el ministro que venga, le va a tocar una temporada de vacas flacas importantes, debido a las consecuencias de esta pandemia, que de algún modo elude Benigno al irse a un organismo internacional, pero el que venga no va a tener el peso de Benigno de ser hermano del presidente de la República, y va a necesitar mucho carácter para imponerse a los pedidos de aumento y de reajuste y pedidos de todo tipo que van a venir en un presupuesto que va a estar terriblemente acotado en el 2021. Y hablando de carácter, creo que eso es lo que resalta Marito con respecto a Liz Kramer, ¿verdad? Un carácter que a veces falta, sobre todo cuando Paraguay negocia con los brasileños en Itaipú, ¿verdad? Y bueno, me parece bien, porque si no hubiera sido por la cuestión del coronavirus, a lo largo de este año hubiéramos estado hablando del tema de Itaipú, que pasó y se está acercando sin que esa idea de la... Vamos a preguntarle ahora al canciller, esa idea de la causa nacional se traduzca en nada que se vea, por lo menos. Y lo de Peta es una incógnita. Si hay una unanimidad en este país es de que Peta no es la persona ideal para ese cargo, de que se ha perdido un año entero insistiendo con alguien que nadie se explica muy bien, si no es por un apoyo religioso, eclesiástico, probablemente, de iglesias, de amistad o por algún motivo. ¿Por qué empecinarse en dejarlo en un cargo en donde él tiene problemas con los estudiantes, con los docentes, con la ciudadanía, con los otros ministros y sobre todo con el futuro? Y con la educación en sí. A eso me refiero. Con la educación en sí, con el futuro. Bueno, antes de ir a lo que dijo el presidente de la República con respecto a la posibilidad de que se abran las fronteras con Argentina, quiero contarles que después de mucho tiempo solamente llega a 9 la cantidad de fallecidos en el último informe proporcionado por el Ministerio de Salud Pública. Estábamos acostumbrando... ¿El de hoy? Ah, qué bien. Sí, estábamos acostumbrándonos a 17, 18, 23, 28 de repente, 30, 32 fue el máximo, por ejemplo. El Ministerio de Salud confirma que se han procesado 2.691 muestras, 709 dieron positivos, 708 casos comunitarios y 1 del exterior. Lamentamos informar, dice el informe, a propósito, 9 fallecidos y ya son en total 1.188 los fallecidos desde marzo hasta hoy en nuestro país. 544 recuperados, suman 36.068. Hoy están internados 760 pacientes y en terapia intensiva están 146 personas. Total de confirmados, 54.724. Repito, esto tiene que ver con el informe de salud pública que se acaba de dar de conocer y nos cuenta que 9 personas son las fallecidas en este último informe. Las cifras son, o sea, es tan difícil hablar, Carlos, de cifras tranquilizadoras cuando estamos hablando de 9 muertos. Sí. Una cosa dolorosa. Porque igual duele al afectado, a la familia, y a quien no, ¿verdad? Pero da la impresión que lo que llaman la meseta se está manteniendo y empieza un declive, por lo menos de acuerdo a las cifras de la última semana. Y hay otro elemento que también es muy, muy revelador de cómo está la situación hospitalaria, que es la ocupación de camas de terapia intensiva, que había llegado a más 155. Sí, un poco más inclusive. Más, ¿verdad? Y que ahora está bajando, están 146, 147, 145. Señal de que no están existiendo tantos nuevos casos y se va a dar probablemente un descenso gradual de acá a fin de año.
con la lógica incertidumbre de si tendremos una segunda ola, cómo se comportará esto por acá, viendo lo que pasa en Europa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo que necesitamos y que deseamos es un pequeño alivio a esta angustia de ver cómo crecía la cifra. Y mira que hablando de esto, se viene cada cupé y yo sé que va a haber un protocolo, que se va a hacer un protocolo, explicaba esta mañana la doctora Adriana Amarilla, uno se tiene que inscribir en la diócesis, en su parroquia, eso se va a comunicar, vos tenés que estar inscrito para peregrinar y para participar de los oficios religiosos en cada cupé. Y cada cupé, sin lugar a dudas, no se discute, es la fiesta mariana más importante del país. ¿Cómo le atajás a la gente? ¿Sabes qué me decía un infectólogo el viernes pasado, con quien nos encontramos en un sanatorio? Me decía, hay que acostumbrarse que cada cupé no va a ser para nada parecido a lo que fue antes. No debe ser. Pero tampoco va a ser el cada cupé del 2021. Hay que hacerse a la idea de qué es lo que va y cómo, sobre todas las cosas. ¿Cómo evitas la aglomeración? ¿Cómo evitas que la gente, porque la gente peregrina y llega un momento y se concentra, se junta? Pero ya vamos a tener tiempo de hablar de eso. Quiero completar lo del presidente de la República. Ya están los estudios de Bajo la Lupa de NPI, el canciller nacional, el señor Federico González, va a compartir con nosotros en un ratito. Y esta va a ser una consulta también para él, porque los encarnacenos, Alfredo, estoy leyendo, están preparando una movilización mañana porque están exigiendo la reapertura del puente San Roque González de Santa Cruz. Pero escuchen, el presidente de la República habla de lo que ya se hizo con la Argentina y por ahora esto es prácticamente imposible. Por favor. Hemos conversado con la República Argentina a través de Cancillería y ellos por nota, el canciller tiene la nota, por nota nos respondieron que ellos todavía no están preparados para una apertura de las fronteras. Nosotros tenemos que respetar, esa es una decisión del gobierno argentino y bueno, tenemos que respetar. Ya le dijimos nosotros que Paraguay está preparado, que las fronteras con la Argentina también. Tenemos nosotros una situación epidemiológica que nos permite pensar en avanzar hacia la apertura de las fronteras. Paraguay está listo, pero obviamente respetamos la decisión de un país soberano como la República Argentina. Bueno, en síntesis, Alfredo, lo que podemos decir nosotros con relación a lo que dijo el presidente de la República, que está marchando esta habilitación o rehabilitación de la frontera con el Brasil. Ya se trabaja en Ciudad del Este, Foz de Iguazú, en Pedro Juan Caballero, Ponta Porá, en Mundo Novo y Salto Guairá, por ejemplo, entre otros puntos, que son los sitios comercialmente hablando más importantes y sobre todo Ciudad del Este. Pero está complicado que se reabra con la Argentina, por lo menos por ahora, porque los argentinos también están muy complicados, están con los números más importantes en el mundo con relación a los contagios, por ejemplo. Pero también, para reiterar nada más, se confirma que alguien de la casa va a ser ministro o ministra de Hacienda. No se descarta a Llamosas, no se descarta, por ejemplo, a Colmán, no se descarta a Carmen Marín. Eduardo Peta va a seguir siendo ministro de Educación, y lo dijo el presidente de la República y argumentó por qué. Y habló el presidente de la República de que Liz Kramer dejaría el Ministerio de Industria y Comercio para ser parte del Consejo de Itaipú posiblemente. ¿Qué significa? Porque ayer hasta se entendió como que Ernest Bergen va a dejar Itaipú. No. Cuando dice el presidente de la República que alguien de la casa va a ir a Hacienda, porque lo que se dijo de Bergen era que iba a ir a Hacienda, cuando él confirma que alguien de la casa va a estar al frente del Ministerio de Hacienda, le confirma también a Bergen como director de Itaipú. Pero sí que sería muy importante el aporte que podría hacer Liz Kramer como negociadora de lo que se viene con relación a Itaipú. De esto y otros temas, bajo la lupa en un ratito el señor Federico González, ministro de Relaciones Exteriores, canciller nacional. Vamos a compartir, quiero que venga Alejandro, por favor, porque queremos compartir esto que mientras Natalia ya está preparándonos y en realidad ya tenemos nosotros también la posibilidad de tener algo para picar, como se dice. Hola Alejandro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Noches, Alfredo, Buenas noches. ¿qué tal? Alejandro, ¿Qué nos trae esta noche, Alejandro? Bueno, como siempre seguimos con Viña Ventisquero, con su línea Grey. Esta noche tenemos un Carmener, una cepa tinta que se creyó extinta, ¿sí? Se redescubre en viñedos chilenos en la década de 1990 y gracias a una excelente tarea de adaptación al suelo y el clima, además de la Cabernet Sauvignon, se está transformando la Carmener en la variedad emblema de Chile. Actualmente Viña Ventisquero está trabajando muy bien sus Carmener
Y puntualmente este Grey Carmener que tiene mucho de la tipicidad varietal de lo que es Chile en realidad. Tiene mucho de la variedad Carmener y mucho de lo que es Chile. Este vino Grey es elaborado con uvas cultivadas íntegramente en el Valle del Maipo, ¿sí? Que está ubicado en la gran región del Valle Central, y tiene una crianza de 18 meses en barricas francesas de roble. El 30% de estas barricas son nuevas, el resto son de segundo y de tercer uso, y con ello los enólogos lo que buscan es que la fuerza de la barrica nueva no interfiera mucho en la fruta del vino. Entonces, al momento de catar este delicioso Carmener de Viña Ventisquero, nos encontraremos, primero que nada, con una muy buena intensidad aromática, y eso es muy típico de todos los vinos de Viña Ventisquero, y al mismo tiempo, como les decía, mucha tipicidad varietal. Vamos a encontrar muchos aromas a fruta negra, vamos a descubrir también algunos herbáceos, es decir, algo de pimienta negra, bastante de pimiento rojo. Si huelen van a sentir mucho el locote, tan típico de esta variedad. El tiempo de guarda en barrica hará que también aparezcan algunas notas terciarias como algo de clavo de olor, bastante de chocolate, un puntito de café, es decir, un vino que conviene agitarlo y agitarlo para que nos vaya obsequiando distintas capas aromáticas. Finalmente, porque lo divertido del vino es beberlo, cuando lo catamos, cuando lo llevamos a la boca, nos vamos a encontrar con un vino seco, ausencia total de dulzor, muy buena acidez, la boca nos queda salivando, buen cuerpo, taninos sedosos, es decir, se seca la lengua, pero no son esos taninos astringentes que te queda como una lija la lengua. Finalmente tiene un gusto que perdura mucho tiempo en boca. Será un vino ideal para acompañar muchos tipos de comidas, y aquí podemos hablar de carnes, nuestro típico asado, podemos hablar de pastas con una buena cantidad de especia, tal vez no el picante, pero sí una buena cantidad de especia. Para aquellos que nos gustan de las carnes, podemos hacer unos vegetales grillados. Este Carmener quedará perfecto. Y después, bueno, debido a su intensidad de sabor, podemos pensar en corderos, podemos pensar en empanadas chilenas, una gran variedad de comidas. Me gustó escucharlo, Alejandro. Te convence, Uno se siente más culto tomando vino. Totalmente. Pero, lo divertido de esto es que siempre a uno le dan para presentar vinos excelentes, así que... Es un placer. Un placer. Un gusto. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Muy amable. Bueno, voy a cambiar de tema, voy a ir a otro lugar también. Y tiene que ver posiblemente con el lugar que es puro delicia. No seguramente, categóricamente. Estamos hablando de los productos guaraní. Hola, Natalia, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos, doctor? Muy buenas noches a los dos. Bueno, desde aquí hoy tengo el verdadero placer de presentar a Taco Villa. Para generar estas recetas fantásticas, nosotros tuvimos la presencia de un chef mexicano que conjuntamente con excelentes profesionales de nuestro país, bueno, trabajaron sobre estas recetas y tenemos lo tradicional de México, el original, las recetas realmente de primera mano. Estamos con las tortillas de harina de maíz, en este caso muy bien representadas con los burritos. Y bueno, por supuesto, los nachos de maíz que vienen en diferentes presentaciones. Está el original, el nacho de queso, el picante y el nacho de cebolla para combinar perfectamente, por ejemplo, con esta salsa guacamole que tenemos aquí, ¿sí? También tenemos el pico de gallo, esta deliciosa salsa de frijoles que a mí realmente me encanta. No nos olvidemos del pico de gallo, del picante mexicano que tanto nos gusta, a los que les gusta el picante. Realmente es una explosión de sabor todo lo que tenemos aquí. Es una empresa nacional, Taco Villa, una empresa nacional que juntamente de la mano de Guaraní, trabajando en conjunto, estamos presentando esto. Y si quiero mostrarles cómo podemos hacer en esta noche llegar a casa, Carlos, de repente llegamos y bueno, tenemos los nachos de Guaraní. Colocamos con estos pollitos, un picadito de pollo, ¿sí? Claro que podemos hacerlos uno a uno, pero yo aquí, para que ustedes puedan apreciar realmente esta explosión de sabores, vamos a hacerlo con una salsa de queso cheddar que qué mayor delicia, ¿sí? Que poder disfrutar con toda la familia, con los amigos, ahora que nos vamos a poder reunir un poquito más, ¿sí? Con esta salsa de queso cheddar, de la mano, por supuesto, de Taco Villa y Frigorífico Guaraní, que es el idioma del sabor.
Qué gusto, qué gusto. Tenemos todo, todos los elementos y todos los condimentos para una noche de domingo. Estamos bajo la lupa, estamos conectados a través de NPI. Vamos a tener otras sugerencias a continuación y les invitamos a que compartan con nosotros porque en un ratito nada más, bajo la lupa, el señor Federico González, Canciller Nacional, Ministro de Relaciones Exteriores. Ya volvemos. El señor Canciller Nacional, Ministro de Relaciones Exteriores, don Federico González, está con nosotros bajo la lupa. Canciller, buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto realmente, Alfredo. Cordial saludo también a la audiencia. Y como siempre, Carlos, y sabes, desde las 5:15 de la mañana estoy a tus órdenes, siempre, todos los días. Muchísimas gracias, muy amable, Canciller, muy gentil. Eso no sé si es de propósito, porque como yo arranco a las 5 de la mañana todos los días, yo creo que toda la gente ya se levanta a esa hora. A mí por lo menos es un mundo desconocido. Un mundo desconocido. Él no está a disposición Él a las no 5:15, doctor. Bueno. Escuché que estaban hablando recién de Brasil y Paraguay, Ciudad del Este y Foz de Iguazú, antes de estar al aire. El paraguayo que hoy se va a Foz de Iguazú se sorprende porque no encuentra lavamanos en Foz de Iguazú. Ajá. Una cuestión que se hizo costumbre en nuestro país, probablemente fue uno de los pocos países en la región que adoptó esa modalidad. Hoy, por ejemplo, vos te vas y encontrás, ¿cómo se dice? ¿Tambor o tambora? ¿Verdad? Tambor. Tambor. Encontrás y tiene 3 pedales. Hay sitios que utilizan ese tipo de elemento hoy. ¿Cómo fue cambiando y fue mejorando? Porque eso te permite no utilizar la mano Claro. para tocar ningún tipo de botón, ni canilla, ni nada por el estilo. Con el pedal que está a la derecha, apretás, sale el jabón. El del medio sale el agua. Y el de la izquierda, el pedal de la izquierda, sale el alcohol. Entonces no hay contacto, no queda te lavas la mano, te secás, ingresás. Perfecto. En Foz de Iguazú, ahora creo que algunos que otros sitios, algunos negocios tienen estos lavamanos, que marcó la diferencia con relación a otros países. Y también hay que decir, y fue protagonista de esto el señor Canciller, esto que se denomina albergue, que probablemente fue como modelo o como una muestra de que solamente acá se hizo en un momento y que dio muy buenos resultados. Es así, Carlos. ¿Eso, Canciller, ya desapareció? ¿Ya no hay más albergues ahora o cómo funciona eso? Antes de empezar al tema de relaciones exteriores. Sí, cómo no. De todos modos, eso también es relaciones Pues, claro, exteriores de alguna totalmente. forma. Sí, los albergues continúan, el protocolo de albergues, me refiero, continúa, y ya se emitió un comunicado la semana pasada. Esto se va a extender hasta el día 21 de octubre, unos días más. Recordarán ustedes que en esa fecha también se reabren los aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Silo Petiroz y el Aeropuerto Guaraní, para que los vuelos que hasta ese día o el día anterior se denominaban vuelos humanitarios y o vuelos burbuja con Uruguay, se conviertan en vuelos regulares. Entonces, un nuevo protocolo de aeropuertos y de ingreso de pasajeros y también ya lo concerniente a los albergues. De todos modos, sobre el punto en particular es importante señalar lo siguiente. Los albergues en sí van a continuar, se va a reducir el número. De hecho, llegamos a tener 76 albergues en el momento pico. Han ingresado 23.000 compatriotas hasta el día de hoy y siguen como alrededor de 5.000 inscriptos y que están en pleno proceso de retorno. Entonces, el número de albergues se reduce por varios motivos, pero ya sobre todo por la implementación del nuevo protocolo, y va a seguir disponible para aquellos connacionales o extranjeros que ingresen al territorio nacional y que busquen un lugar alternativo a sus residencias, a sus domicilios, por cuestiones de que ellos mismos consideren que no están en condiciones de ir ahí para no contagiar, etcétera, etcétera. Y principalmente para los ciudadanos paraguayos y extranjeros, habitantes ya que estamos en el territorio nacional y que por ese mismo motivo busquen un lugar a donde ir para no contagiar a su núcleo más cercano. Entonces los albergues van a continuar con un nuevo protocolo. Ya no van a ser obligatorios en el sentido de la cuarentena al ingresar, pero van a seguir en curso con un nuevo protocolo, como señalé. Ya que comenzamos hablando de los albergues, y no porque esté aquí el canciller, sino porque en aquel tiempo lo habíamos dicho muchas veces acá en el programa, Carlos, la salida esta de los albergues fue una de las cosas mejor implementadas por el gobierno en un momento en que la cantidad de connacionales que quería volver se quedaba trancada, varada en distintos lugares de frontera. ¿Recuerdan ustedes
el puente de la amistad con aquellas imágenes tan terribles de gente pasando días y días esperando para entrar. Y los albergues, mirados retrospectivamente, fueron una solución. Yo creo que contuvieron en un segundo nivel la difusión de la enfermedad y tuvieron relativamente pocos problemas. Yo sé que hubo cuestiones de... Hubo. Claro que hubo, pero es que era una improvisación de, por ejemplo, unidades militares absolutamente no adiestradas para ese tipo de situaciones. Haciendo algo totalmente desconocido posiblemente, ¿verdad? Claro, tratando de coordinar con salud, con la logística y con una serie de fricciones muy propias de gente que se veía obligada casi a un encierro forzado, ¿verdad? Pero globalmente da la impresión de que aquello era inevitable, pero sucedió de manera relativamente pasable y que fue una solución epidemiológica importante en el momento, ¿verdad? En consecuencia o en síntesis hubiese sido peor si no teníamos eso. Es lo que me Posiblemente, refiero. ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de eso. Se constituyeron en verdaderas barreras sanitarias. Y ustedes saben cómo inició. Una vez me preguntaste a la mañana, el mismo programa, y creo que no me creíste mucho, pero es la verdad. Así surgieron. Y también convengamos en lo siguiente: ningún país del mundo, ningún gobierno estaba preparado para lidiar con este tipo de situaciones de emergencia. No había forma, nadie podía prever qué era, cómo se venía, qué efectos iba a tener. Y de hecho, cada país está lidiando hasta ahora con esta pandemia de acuerdo a sus propias necesidades. Estamos viendo que en Europa algunos países están tomando medidas extremas nuevamente ante un nuevo rebrote del virus. Y eso, lógicamente, es un punto a tener en consideración. Pero los albergues cumplieron y están cumpliendo un rol fundamental. Todos los que pasaron por ahí, hay excepciones, lógicamente, pero han manifestado su reconocimiento, su gratitud. Han habido casos de denuncias que fuimos enseguida a verificar y casi en el 98-99% de los casos no eran veraces. Hay un caso ya que para nosotros es anecdótico, pero que marca un hito en la historia de los albergues, de una persona a quien nosotros comprendemos y comprendemos a todos. Cualquiera de nosotros acá, los que estamos presentes en esta sala, si regresamos al exterior y nos preguntan si queremos ir a nuestros domicilios o a un albergue, porque al comienzo eran solo albergues. Después, a partir del 13 de mayo, con la colaboración, y agradezco sinceramente al sector privado, específicamente a la Asociación de Hoteleros, por el apoyo que nos siguen dando. Entonces, a partir del 13 de mayo surgen los hoteles salud, pero hasta antes era solo albergues, entonces cualquiera iba a querer ir a sus domicilios. Y de hecho, de los 23.000 que han regresado, sin exagerarle, les digo que más de 22.000 intentaron ir a sus domicilios, presentando certificados, llamados, etcétera, 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 pero al final comprendieron. Entonces, entendiendo eso, también comprendemos este caso que voy a relatar, pero que se hizo público y famoso, porque se preparó un video donde se mostraba un lugar que realmente era inaceptable. No era posible tener a seres humanos en un lugar como ese. Y eso se difundió y corrió por las redes y fue realmente, a nosotros nos sorprendió. Cuando llegó a mí y con el equipo del Centro de Coordinación Interinstitucional del CODENA, del Consejo de Defensa Nacional, que realmente tiene a colegas, a ministros, a oficiales generales, a oficiales comisarios de primer nivel, muy serios, muy comprometidos con nuestro país. Entonces nos dijimos, pero no puede ser esto, y se verificó. Estaba a cargo de una unidad militar, pero no era una unidad militar, era un centro de retiro. Específicamente les digo cuál, porque es uno de los mejores que tenemos. Es la casa de retiros de la familia salesiana que está en Ipacaraí. Es un hotel. Y entonces veíamos imágenes nosotros, pero no puede ser, esto no es ese lugar. Y decían que era ese lugar. Y decían que era. ¿Y saben qué? Efectivamente era. Pero era un lugar, una cocina, que alguna vez fue cocina, estaba abandonado ya hace más de 5 o 6 años, cerrado y candadeado. Y esa persona, 2 en realidad, esas personas fueron hasta ese lugar, rompieron y así accedieron al lugar
y de ahí filmaron. Pero estaban ellos como en el albergue. Y habían regresado de Chile ellos. Y dos personas que habían regresado de Chile y que se les designó ese sitio como albergue, Así es. en un momento se van y encuentran ese sitio y ellos filman y hacen como ese... Así mismo. Y era un lugar inaccesible para ellos. Además, ese es un lugar hasta ahora en donde están, a donde son enviados los compatriotas que regresan y que dan positivo. Entonces tienen habitaciones individuales con baños privados, no comparten prácticamente nada y mucho menos ese lugar que fueron a filmar. Entonces el comandante de la Academia Militar, bajo cuya jurisdicción se encuentra ese albergue, preparó un video de la realidad, de la verdad del lugar. Y se emitió eso, se mostró eso y ahí entonces la gente entendió y finalmente la señora o las señoras pidieron disculpas. Dijeron que se sentían luego de un largo viaje muy afectadas y que entonces hicieron eso. Eran dos mujeres. Dos señoras, así es. Pero entre tantas cosas que digo, nomás que tuvieron que pasar ustedes y que tienen que ver con los albergues porque posiblemente en algunas denuncias o en algunos casos algunas denuncias tuvieron su razón también, canciller. Correcto. Y otras, como Claro. esta, por ejemplo, que ahí está, se pide disculpas, pero el daño posiblemente ya se hizo Claro, también. pero en ese ahora, momento. ahora es posible hacer una visión macro, de que la medida fue correcta, hubo dificultades como era previsible, pero no demasiadas, yo creo. Yo Sí. tenía mucho más miedo de que eso se desborde, porque era gente muy nerviosa, con justa razón. ¿no? Comprensible, claro. Había ansiedad, muy sensible. angustia, de todo. Y había desde el lado opuesto, del lado de la sanidad, de los militares, de las estructuras civiles, una falta de expertise en el tema, ¿verdad? De cuándo hacer los test, se discutía cuántas veces hay que hacer, algunos lo hicieron 3 o 4 veces. Sí. Todavía ni siquiera el Ministerio de Salud tenía claro cuándo podía liberarlos, y algunos se quedaron 30 días. Sí. Hay gente que se quedó 2 meses. Sí, mirando hoy... No podía salir. No podía salir porque daba positivo. Ah, positivo. Mirando hoy con el conocimiento que tenemos, decimos, qué tonto, se hubiera hecho de otro modo, pero es fácil decirlo ahora, ¿verdad? Claro, con el diario del lunes es todo más fácil. Canciller, usted habló de aeropuertos en realidad, el Silvio Petirosi y el Guaraní. Correcto. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, bueno, en realidad nosotros tenemos solamente un vuelo directo a España, Sí. ¿verdad? ¿Ese se incluye también ya? Está incluido. Está ya ahora a consideración de las aerolíneas. Claro, le digo, está habilitado para todas las conexiones y para un vuelo directo a Madrid, por ejemplo. Los itinerarios que están habilitados o que estaban habilitados antes de la pandemia, a partir del 21 continúan, pero reitero, ya queda a consideración y criterio de cada aerolínea el momento exacto en reiniciar esos vuelos, porque como es natural, no es fácil armar un vuelo de la noche a la mañana. Incluso los vuelos humanitarios llevan en promedio 2 semanas y media en preparar los vuelos humanitarios de cualquier ciudad, de cualquier país del mundo. Vamos a suponer que, bueno, no es que vamos a suponer, ya está, el gobierno paraguayo decidió que se abran estos aeropuertos. Sí, ¿Qué significa esto? Que cuando las aerolíneas estén listas, estén prestas, vamos a tener vuelos desde San Pablo, hoy tenemos vuelos burbujas denominados Montevideo. hacia Montevideo, Sí. vamos a tener Chile, vamos a tener, ¿qué puede ser? Argentina todavía no, supongo, ¿o sí? hay vuelos a Buenos Aires. Hay vuelos a Buenos Aires. Sí. ¿Y cómo? Hay vuelos humanitarios ahora y van a haber vuelos. O sea, vamos a volver a tener los vuelos normales, por utilizar un término, a la Argentina Así también. es. Sí. O sea, De hecho, nosotros, el gobierno nacional, a partir del 21 habilita el aeropuerto para todos los vuelos. Y son las aerolíneas las que determinan si los van a utilizar o no y en qué momento y de qué ¿Y manera. a dónde? Y a dónde, claro, así es. Pero el gobierno de la República del Paraguay habilitó el aeropuerto o los aeropuertos para todo tipo de vuelos. ¿Y cómo sería, por ejemplo, canciller, ahora venir de, vamos a suponer que Air Europa Sí. decida en 10 días empezar a operar? Aeropuerto de Madrid, aeropuerto de Asunción. De Paraguay. Y gente que quiera venir de paraguayos, por ejemplo, que quieran venir, o no paraguayos que quieran venir a Asunción, a Paraguay, ¿ellos que tienen que hacer una cuarentena o ya no? A ver, en primer lugar, ya es el contacto con las agencias de turismo, de viaje y con las aerolíneas para asegurar su lugar o su espacio en el vuelo. Hasta ese día o hasta el día anterior es todo el contacto a través del consulado o de las embajadas con las agencias de turismo y con las aerolíneas. Ahora prácticamente el servicio exterior va a seguir prestando asistencia, como siempre, a todos los connacionales, pero
todo eso aprendido en el ámbito de las agencias de viaje, los servicios hoteleros y las aerolíneas, ya en cierto modo va a quedar como experiencia aprendida para el servicio exterior. Ahora los contactos se van a hacer directamente ya. Y con relación a las cuarentenas, hay tres cláusulas específicas dentro del protocolo que se refieren a eso. En primer lugar, los que llegan al aeropuerto y no tengan un certificado de resultado negativo del COVID, entonces tienen que ir a sus domicilios por 14 días, a guardar cuarentena. Sabemos que eso para el gobierno es imposible de verificar, de controlar. Entonces ahí es que la carga de la responsabilidad se traslada al pasajero, al ciudadano, a nosotros, a la población. Nuestro grado de responsabilidad, de conciencia del cumplimiento de ese protocolo, de esa cuarentena, está en nosotros. Está en los que van a llegar y en todos nosotros. Ese es el primer grupo. El segundo está dado por aquellos que llegan al aeropuerto en un vuelo y tienen el certificado negativo del test COVID. Entonces ellos van a sus domicilios por un plazo de 7 días. Esa es la diferencia entre unos y otros. Y el tercer grupo fue incluido luego de una conversación con el sector o con los sectores afectados, las aerolíneas, los hoteles y las agencias de viajes. Y ese tercer grupo está dado por la gente que va a venir o quiere venir al territorio nacional, al Paraguay, por un periodo de hasta 7 días. Entonces ellos, con un certificado negativo del test COVID, pueden circular libremente desde su llegada. Se le va a dar seguimiento y se va a hacer un estudio de trazabilidad entre el Ministerio de Salud y la Dirección General de Migraciones, de modo a confirmar y verificar que esta gente volvió a salir antes de los 7 días. Entonces ellos no hacen cuarentena. Vos dijiste, Carlos, al comienzo, hablaste de la situación de la frontera con el Brasil, Sí. lo contenta que está la gente que depende del comercio después de larguísimo periodo de esta travesía del desierto que fue la pandemia. La afirmación de los funcionarios de salud de que esto no tiene riesgo porque más o menos están equilibradas las dos situaciones epidemiológicas, es como irse de un barrio a otro. La importancia que el verdadero control se dé, y esto es muy importante, señor canciller, en la entrada de los comercios. Es allí donde esa segunda línea, ya que no se puede hacer en el puente, o no tiene sentido hacerlo allí, en el lavado de manos, el tapaboca y todas las medidas básicas que nosotros ya aprendimos, pero que se usan poco, parece que menos, como dijiste, en el Brasil, para ver si en 15 días o 10 días hay algún cambio epidemiológico en las cifras de la frontera, ¿verdad? Ojalá que eso continúe así y se recupere un poco la economía de la zona. Pero quedó pendiente la pregunta que le hiciste, ¿qué pasa con la Argentina? Sí, bueno, en primer lugar, ojalá que eso continúe de buena manera con Brasil. La reapertura de las fronteras con Brasil, tanto el puente como Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, iniciaron con una conversación, una comunicación entre los dos presidentes del Paraguay y del Brasil, y culminaron con eso también. Fueron ellos los que finalmente dieron luz verde para que eso se lleve adelante. Y bien señaló el doctor Boxia que va a depender en gran medida de nosotros, de la población y de los comercios que tengan y que adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del protocolo. Con Argentina estamos en conversación ya hace unas cuantas semanas. Se le ha presentado la posición del gobierno paraguayo en el sentido de que nosotros estamos listos para la reapertura, tomando todas las medidas, lógicamente el cumplimiento del protocolo, así como con Brasil, y ellos han informado oficialmente a través de una nota reciente que en este momento no están dadas las condiciones para la reapertura. Y es una decisión y una posición que nosotros respetamos, pero profundamente, como queremos que se respeten las decisiones que toma soberanamente la República del Paraguay. Claro, como alguna vez Paraguay le tuvo que decir a Brasil, por ejemplo. Así es. ¿Recuerdan? Y Exactamente recordamos lo mismo. todos. Porque Brasil nos dijo a nosotros. No, porque nos no. apresuramos a abrir el puente. Claro, no, pero cuando Bolsonaro quería abrir, cuando la gente le pedía, él dijo, Marito me pidió que no abramos y bueno, y se respetó también Pero lo que pidió. también sanitariamente hay una diferencia ahí, hay una simetría. Entre el caso argentino está más complicado que el brasilero. Doctor, ustedes son los que más saben de este tema y todas las decisiones que ha tomado el presidente de la República desde el inicio, recuerdo bien aquel 10 de marzo, que luego de reunirse con los presidentes del Poder
del Poder Judicial y del Poder Legislativo, anunciaba a la ciudadanía, a la población nacional, la toma de medidas drásticas, como el inicio de la cuarentena, la suspensión de toda actividad comercial, académica, deportiva, social, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese primer momento hasta estas medidas que está tomando ahora y que se van a efectivizar el día 21 de octubre, todas ellas están sustentadas en la recomendación y en la sugerencia de un estudio muy serio por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Entonces, ellos indican que en este momento están dadas las condiciones para una reapertura de las fronteras con el Brasil. Es lo que ya inició la semana pasada. También estamos en condiciones de hacerlo con Argentina, pero el gobierno argentino informó que ellos consideran que no están dadas las condiciones. Esa es la situación actual, Carlos. Correcto, pero que no, estábamos hablando nosotros de que hay un anuncio de una movilización mañana en Encarnación, que con todo el derecho del mundo, yo estuve el domingo y el lunes en Encarnación y me duele ver a Encarnación como está. Claro. No pasa absolutamente nada, el circuito comercial de Encarnación está parado. Veíamos nosotros en los canales, en Telefuturo, en Noticias Paraguay, imágenes de Alberdi, que es una localidad mucho más pequeña que Encarnación. Hoy parece una ciudad abandonada porque tampoco tiene relación comercial con la Argentina. Quiero, antes de la pausa, todavía no le preguntamos nada al canciller. Tenemos muchas preguntas al canciller para compartir con él y poner bajo la lupa. Empezamos por los temas fáciles. Pensé que ya estaba zafado. No. Y conste que no está Estela y no está Andrés, así que lo noto muy tranquilo de todos modos. Bueno, quiero insistir con este tema para viajar a España. La gente está preguntando, quiero viajar a España, ¿qué hago? ¿Qué requisitos tengo que tener? Eso ya tiene que arreglar con la aerolínea, con la agencia de viaje. Es así. Porque ya el gobierno autorizó de que a partir del 21 se abran los aeropuertos. Por parte del gobierno nacional, es así. Bueno, ayer tuvimos posibilidad de compartir con algunos empresarios de frontera con Brasil. El señor Saillén, el señor Medina, Saillén en Ciudad del Este, Medina en Pedro Juan Caballero y Tito Rojas Salto del Guairá. Ellos estaban muy contentos. Uno de ellos en un momento dijo, ¿por qué no hacemos un Black Friday en noviembre o diciembre? Y dijo el otro, no, paremos un ratito porque eso significa aglomeración y, bueno, en una conversación que estábamos teniendo entre todos. Y salió uno de ellos y dijo, yo lo que le pido ahora a los acreedores es que tengan un poco más de paciencia, porque como se habilitó el jueves, el viernes ya empezaron a llamar para cobrar. Y esto está difícil, esto está complicadísimo. Y una cuestión más que apunté acá tiene que ver con lo que ya decíamos, para los encarnacenos principalmente y para los que están en frontera con la Argentina. Ya dijo ayer el presidente de la República, acaba de repetir el canciller nacional. El gobierno hizo un pedido al gobierno argentino y el gobierno argentino no cree estar en condiciones hoy de habilitar esta frontera. Entonces, por más movilización, por más ruido que se haga, no es una decisión paraguaya. No es una decisión del gobierno paraguayo, ¿verdad, canciller? Categóricamente. No, en realidad, para bailar el tango se necesitan dos. Claro. Nosotros estamos listos, estamos preparados, hemos expresado eso oficialmente. El gobierno argentino ha señalado que todavía no lo está. ¿No dio tiempo? No. Estamos al tanto de la situación, comprendemos perfectamente lo que están viviendo la población, la ciudadanía en ese departamento, en esas ciudades fronterizas. Y entonces mañana va a haber una audiencia pública que se va a estar participando, el gobierno nacional va a participar, la Cancillería va a estar presente, escuchando y transmitiendo esto mismo que yo les estoy confirmando, que es ¿Esto así. va a ser en Encarnación? Es así. ¿Va a haber un representante? Sí, el viceministro de Relaciones Económicas va a estar participando. En Encarnación, esto es muy importante para que tengan una explicación que ya estamos compartiendo, ¿verdad? Pero se merecen ellos, están parados desde hace cuánto tiempo y sufriendo también como muchos otros sectores en nuestro país. Hoy junto al doctor Alfredo Boxia y ante la ausencia de la señora Estela Ruiz Díaz y del señor Andrés Riquelme, estamos en Bajo la Lupa en esta noche de domingo en compañía del señor Canciller Nacional, el señor Federico González. Estaba viendo, y quiero preguntar esto ya entrando un poco a la designación, se confirmó esta semana. Nos decía, incluso hablando en La Lupa, en Monumental, el canciller que el señor Antonio Rivas va a ser presentado como candidato a la Embajada Paraguaya en Chile. Es así. Eso tiene que tener dos aprobaciones, ¿verdad? Son dos pasos. El primero de ellos ya se dio, que es el consentimiento del gobierno de la República de Chile. Eso recibimos la semana anterior. Y eso fue presentado y sometido a consideración de la Cámara de Senadores para que ellos analicen
el acuerdo correspondiente para que se pueda efectivizar. ¿Se eso. necesita de ese acuerdo para la confirmación? Es un requerimiento constitucional, así es. Correcto. ¿Alfredo? Federico González es el canciller número 114 de la historia del Paraguay. Entiendo que sí. Volver es un decir a la casa, digamos, porque en realidad fue 3 veces viceministro, fue embajador en Argentina, en Corea, ocupó muchos cargos siempre vinculados a las relaciones exteriores de Paraguay. Me llamó la atención, canciller, en su discurso de asunción al cargo, que no lo escuché íntegro, pero lo leí en la prensa segmentariamente, que me pareció que hacía mucho, que cargaba mucho las tintas sobre la cuestión de que volvía a la casa y que esperaba que no lo reciban con mala fe y un puñal en la espalda. Lo dijo 2 veces. ¿A qué se refería? En realidad yo soy funcionario de carrera, tengo 34 años de administración pública, 28 de los cuales los transcurrí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en distintos cargos, como ha señalado, y un honor muy grande para mí, realmente. Representar a la República del Paraguay significa un desafío enorme y un honor. Entonces, yo estaba comisionado en la Presidencia de la República y sí, volver a la casa es una satisfacción muy grande. Volver a la casa, no importa el cargo, volver a la institución. La conozco muy bien y conozco a los colegas, a los funcionarios, a todos ellos. En los cargos que he tenido me tocó lidiar muy de cerca con ellos, así que los conozco muy bien, los aprecio, los valoro. Y como estamos al tanto, hay un proceso con un proyecto de ley que apunta a modificar la ley del servicio exterior, la ley 1335. La semana pasada hubo una audiencia pública. Se llevó a cabo en 2 días, hubo un diálogo, se escucharon a las partes y eso es lo que yo quiero, seguir escuchando a las partes. Los voy a recibir a todos los gremios, los sindicatos, las asociaciones, para ir viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que corresponde, pero siempre sobre un objetivo bien definido que es continuar con el proceso de institucionalización y profesionalización de la carrera diplomática. Para el diplomático la negociación y el diálogo es su única herramienta, no tiene otra, no tenemos otra. Y se han dado situaciones de algunos casos que fueron recurriendo a otros medios, a otras herramientas que no son las apropiadas dentro del ámbito diplomático, y fue a eso lo que me referí. La negociación tiene que ser siempre de buena fe, de frente. Podemos y seguramente hay posiciones diferentes, pero dialogando, presentando las cosas como son, se va a llegar a un buen puerto en cualquier negociación. Defendiendo, reitero, cada uno sus posiciones y tratando de acercarlas y partiendo la base del esquema de win-win, gana-gana, pero tiene que ser de buena fe, de frente y tratando de hacer bien las cosas, sin yo tratar de destruir a la contraparte, ni que la contraparte me destruya a mí. Que apunte a destruirme a mí, y al decir a mí me refiero a la institución y a los funcionarios de la casa. A eso me referí específicamente. ¿Y la intromisión política partidaria? La intromisión política, de hecho, ustedes saben que con la ley vigente, la 1335, existe un cupo político, que en el caso de embajadores es del 50%, y en el caso de funcionarios de ministros para abajo, ustedes conocen el escalafón, es embajador, ministro, consejero, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario. Entonces, de ministro para abajo es hasta el 20%. Y de embajadores, reitero, es de hasta el 50%. Eso está vigente. Y finalmente, todo diplomático también es a su vez un político. El hombre es un ser político. Entonces, la compenetración que haya, la cooperación, el diálogo que haya con el sector político siempre es importante. Y nosotros dependemos en gran medida también de la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para todos los grandes emprendimientos que tenemos. Y es ideal que haya siempre una conversación, un diálogo y, por qué no decirlo, una posición común de la defensa de los altos intereses nacionales. Es a eso lo que apuntamos. Embajador, los funcionarios consulares, de acuerdo a la ley, deben ser de carrera, ¿verdad? Deben ser escalafonados. Así es. La ley actual establece que la función consular
está reservada para los funcionarios escalafonados. Eso ¿Qué está piensa vigente. hacer? Hay muchas denuncias que desde 1999 en adelante, en numerosas ocasiones esa ley fue pisoteada y hasta hoy, según leí, hay funcionarios de consulados importantes, cercanos, fronterizos, que no son de carrera. Le puedo poner, por ejemplo, el que recién hablábamos de Foz de Iguazú o el de Clorinda. El de Clorinda está ocupada por una señora que fue política, candidata de Añetete, precandidata a la gobernación de Villa Ayes, creo, ¿verdad? Es así, es una práctica que se fue dando en nuestro país desde antes de la vigencia de esta ley, ya con esta ley desde el año 99 también, y es algo que está en este momento. Vamos a ir, reitero, dialogando sobre esto para el cumplimiento de la ley, pero sin forzar, sin tener actos de violencia, ni mucho menos, sino tratando de cumplir lo que está establecido, y si hay que cambiar algo, habría que cambiar, pero por de pronto eso es lo que está vigente y esa es la posición que yo tengo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y otra cosa que me preocupa y preocupa a mucha gente es que entre las modificaciones que se pretenden hacer a la ley del servicio diplomático está un cambio de un artículo que deja de ser prohibido que los funcionarios tengan actividad político-partidaria. Ya no se les va a prohibir. Ya no se les va a prohibir. Imagínate, Carlos, un funcionario de la embajada o del consulado en Buenos Aires, por ejemplo, al cual se le permita tener actividad político-partidaria interna. ¿Qué estropicio puede hacer para las relaciones exteriores paraguayas, ¿verdad? Sí, reitero, es lo que está vigente es que no se puede. Aún así, igual algunos hacen. El proyecto plantea eso y eso es lo que se va a ir analizando. ¿Y Pero usted, lo que cuál es está su posición vigente, al respecto, canciller? y en este momento es lo que está vigente, en este momento uno tiene que representar al país, a la nación paraguaya, y al hacerlo tiene que defenderlo de la mejor manera posible. Esa es lo que está vigente y es lo que se lleva en la práctica. Canciller, ¿se justifica tener tantas sedes diplomáticas? Yo lo pondría de la otra forma. Hay 193 países reconocidos por Naciones Unidas. Son 206 países en total y tenemos apenas presencia en 45 de ellos. Entonces, hay posturas, posiciones y opiniones que apuntan, lógicamente teniendo un presupuesto diferente al que tenemos actualmente y que vamos a tener el año que viene, que tiene una reducción incluso del 15%, eso hay que tener muy en cuenta porque las exigencias van a ser iguales o mayores que las tradicionales, porque va a ser un periodo post-pandemia, ojalá, o plena pandemia, continuar con eso. Y sin embargo, el presupuesto va a ser bastante limitado y reducido con lo que tenemos actualmente. Entonces, para tener en cuenta, entonces, con un presupuesto diferente, yo creo que sería importante tener mayor presencia en el exterior. Con un presupuesto actual y con reducción del año que viene, entonces habría que analizar qué hacer con las misiones que tenemos, cómo utilizarlas tal vez de mejor manera, tomar medidas en cuanto a cantidad de funcionarios, hacerlos rotar, trasladar, pero lo ideal, hay países que tienen presencia, eso lógicamente no vamos a llegar a eso, pero por lo menos 190 países. Y no estoy hablando solamente de Estados Unidos o Alemania, países de la región que tienen mucha presencia en el ámbito internacional. Y en diplomacia y en política, la presencia marca el resultado. A ver, si ustedes están reunidos y dos países diferentes, y 5 y 20, y Paraguay no está presente, esa ausencia luego no hay forma de justificar. Pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. Perfecto, pero no estuviste presente en la negociación. Estuviste ausente, no te vimos. Entonces, en diplomacia es importante la presencia, la participación, de alguna forma. Tenemos sí alternativas que están previstas en la Convención de Viena y que son las embajadas concurrentes. Pero habiendo sido yo embajador en distintos países del mundo, y reitero, una distinción y un honor muy grande representar a la República del Paraguay, y habiendo tenido varias concurrencias, yo fui embajador concurrente ante Mongolia, por ejemplo, con 42 grados bajo cero en promedio en invierno, para tener un dato nada más. Y no es lo mismo tener una concurrencia que tener una sede
en el país donde uno está acreditado. No, yo creo que ahí vamos a coincidir, pero lo que pasa es la cuestión presupuestaria. Claro, es que, en su ¿qué retorno hay? ¿Qué costo-beneficio hay gastar tanto, estar en los sitios donde estamos? ¿Y qué viene eso como retorno al país, canciller? Sí, yo estoy de acuerdo con usted, canciller, pero también se escucha en su muy particular e intensa campaña de crítica que la senadora Lilian Samaniego hace desde el Senado contra las actuales autoridades de la Cancillería, que en un periodo de austeridad en el cual se le pide a todos los ministerios que disminuyan sus gastos, le parece que es un exceso que, lo que usted decía, plantear la apertura de 10 nuevas sedes diplomáticas en el exterior, ¿verdad? Por eso, y es lo que señalé, no sé si no me expresé bien, en un escenario ideal, con un presupuesto también ideal, sería bueno tener mayor presencia. No es el caso actual, soy muy consciente de eso. Actualmente ni en el presupuesto del año que viene. Estamos procediendo al cierre de una embajada en este momento. La embajada de Suecia se está cerrando. Se están analizando otros pasos similares tal vez, siempre partiendo de la base que les estoy señalando, siendo realistas y manejando el presupuesto, qué es lo que nos permite y en dónde se puede ahorrar más para que el beneficio pueda ir y llegar a otros sectores también que están necesitando. Antes de que usted, perdón Carlos, antes que usted llegara, hablábamos con Carlos al inicio del programa de que, hablando de los cambios en el gabinete, de que una de las cosas que había que preservar a toda costa era el blindaje de la política partidaria, de la política económica, Ministerio de Hacienda, Banco Central, ¿verdad? Eso nunca se logró del todo en la Cancillería, que las relaciones exteriores paraguayas parecen no tener un rumbo muy fijo y varían de acuerdo a los gobiernos. Y yo creo, señor canciller, que la gran apuesta que usted va a tener por delante es lograr eso, fortalecer la institucionalidad, como usted dice, evitar que se convierta, como siempre, en un coto de clientelismo político, partidario, y darle profesionalidad y carrera a los funcionarios que nos representan en el exterior, ¿verdad? ¿Es posible hacer eso o los embates son excesivos para tan exigua fuerza política que hay en la Cancillería? Siempre es un desafío, indudablemente. Lo fue ayer y lo va a ser mañana. Es una realidad, pero es posible, es factible. Yo creo que en la medida que vayamos avanzando y teniendo conocimiento exacto de qué es la Cancillería, para qué sirve, cómo trabaja, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus principios. Hay principios inmutables, son principios constitucionales que establecen una política exterior de Estado, pero que también requiere de situaciones y la posibilidad de adaptarse con una política exterior de gobierno ante cambios. Les doy algunos ejemplos. Temas de derechos humanos, temas de medio ambiente, temas de narcotráfico. Esas cuestiones 15 años atrás, un poquito más tal vez, no existían dentro de la agenda de la Cancillería. Por ende, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores no había dependencias o sectores que se dedicaban específicamente a eso. Y eso fue evolucionando. Primero fue una sección, luego una jefatura, luego una dirección. Ahora son direcciones generales que trabajan directamente con los viceministros sobre esos temas. Entonces van evolucionando, pero hay principios constitucionales a los que no vamos a renunciar, no podemos renunciar y llevamos adelante. Entonces, en la medida que todo eso se vaya entendiendo, comprendiendo, se vaya fortaleciendo el cuadro profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que estamos en pleno proceso, hay 144 funcionarios que han ingresado por el proceso de concurso, que es bastante complejo, nada fácil. Las correcciones de los exámenes son realizados por software, por computadora, son preguntas de selección múltiple. Yo considero que es uno de los procesos de concurso o de selección más exigentes de la administración pública y se presentan en promedio alrededor de 300, 350 candidatos y de los cuales ingresan 10 y en algunos casos 15 dependiendo de la cantidad de rubros que se tenga disponible. Eso está en la ley.
Las vacancias y los llamados se dan sobre la posibilidad real que existe en el presupuesto. Y eso es lo que se viene llevando adelante hace varios años ya. Dijo usted, se cierra la embajada paraguaya en Suecia. Así No es. se puede mantener. Se tomó ya esa decisión, esa determinación, se le ha comunicado al gobierno sueco y estamos en pleno proceso de cierre. Y hay otros sitios donde también se puede llegar a lo mismo. Se está analizando, pero por de pronto esa es la decisión que ya se tomó y se comunicó. Lo que está confirmado es Suecia. No se Correcto. descarta que se puedan cerrar otras embajadas. Se está evaluando tanto embajadas y consulados, pero lógicamente un cierre no es lo ideal Claro. al principio. Entonces, se pueden tomar otras medidas alternativas que no sean necesariamente el cierre. Hay lugares que tienen funcionarios, un mayor número de funcionarios que tal vez es necesario para la función que se desempeña ahí, que se desarrolla ahí. Pero también es importante, Carlos, tener en cuenta que es muy difícil decir esta embajada justifica o no su presencia o su consulado. En algún momento se llegó a analizar en un gobierno, en alguna administración de nuestro país, diciendo cuántas toneladas de carne le vendemos al Vaticano. Entonces, si partimos de esa base para el análisis, lógicamente tendríamos que cerrar nuestra embajada en el Vaticano. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa?, preguntó algún general. Y por eso, sí, justamente, basado en eso, una pregunta más actualizada a las cuestiones económicas, comerciales y a nuestro tiempo. Entonces, hay varios elementos de análisis para tener en cuenta la función o no de una embajada, o qué está haciendo o qué no está haciendo. Estamos hablando de embajadas y consulados. Correcto, así Porque es. fíjense, tengo una información que tiene que ver con el consulado de Río de Janeiro, paraguayo en Río de Janeiro. Sí, Se muda de lugar, de local, ya. y ahorra 50% de lo que estaba gastando en esa sede. Entonces se puede. Por eso digo, si la alternativa es cerrar un consulado o tomar alguna medida como esa, apuntemos a eso, porque una presencia en Río de Janeiro es importante. No solo porque era la capital del país en algún momento y hasta hace 60 años, sino por la presencia de ciudadanos paraguayos en esa ciudad, por el movimiento comercial, por el movimiento turístico. Todo eso se tiene en cuenta para analizar si es que es justificable o no una embajada o un consulado en un país. No, por eso lo que insisto con esto. Si hoy el consulado en Río de Janeiro puede funcionar en un local que cuesta 50% menos, quiere decir que se pudo haber hecho antes, se pudo haber hecho en otro momento, y también en otros países se puede hacer lo mismo. Porque esto es incluso un comunicado del mismo consulado paraguayo en Río de Janeiro que tenemos en pantalla. Dice: esta nueva sede representa un ahorro del 50% con respecto a los gastos de alquiler y otros gastos corrientes sufragados en la sede anterior, dando así cumplimiento a los lineamientos. Hay un pedido que, porque por la pandemia, por la situación, por la crisis en el país y en el mundo, bueno, tienen que ajustar todo porque no se ajustarían las sedes diplomáticas o la embajada o los consulados. Correcto. Por eso, reitero, son medidas alternativas, siempre dentro de ese proceso de austeridad al que estamos apuntando, pero también hay que tener en cuenta el siguiente detalle. Lo de Río de Janeiro es factible, se encontró un lugar mucho más accesible, más barato y se procedió al cambio. Pero cada ciudad otra vez tiene su propio costo de vida. Hay lugares que sí se puede conseguir un lugar más barato seguramente, pero tiene que ser un lugar digno, tiene que ser un lugar representativo. Claro, que es la imagen del país. Es la imagen del país, es la República del Paraguay la que está representada ahí. Y un funcionario tiene que saber siempre que por más bueno que sea, nunca va a ser recordado como Pedro o como Juan. Va a ser recordado como el diplomático de la República del Paraguay o del país que fuere, pero estamos hablando del nuestro. Entonces, todo lo que haga o deje de hacer y la manera en que lo haga es tenida en cuenta por el país donde está acreditado. Pero una pregunta y Preguntita. otra pausa. Usted fue asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República. ¿Sabe ya quién ocupará ese cargo que usted deja vacante? En este momento no, doctor. Todavía el presidente al menos no me mencionó nada. Sí le digo que es un cargo que, no digo que fue creado en este gobierno, pero hasta donde yo recuerdo, el único gobierno que tuvo un cargo similar fue el gobierno de Fernando Lugo. Luego no se llevó a la práctica, no hubo asesores en asuntos internacionales hasta que el presidente actual designó y me honró con esa distinción. ¿Relaciones Exteriores tiene representante en Itaipú? Sí. ¿Es el mismo canciller o no? No, era el actual canciller.
Pero puede ser. No. ¿Y por qué? Porque, a ver, digo, yo hasta la semana pasada era Miembro del Consejo. Miembro del Consejo, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Itaipú. Sí. Hablando correctamente, no era consejero, era representante de la Cancillería ante el Consejo. Esa es la denominación correcta. Pero ahí no... Es lo mismo, pero la denominación exacta es esa. Ajá. Entonces, el Itamaraty, la Cancillería brasilera, está representada por dos funcionarios, dos colegas, dos amigos míos del ministerio. Uno de ellos es el viceministro de Relaciones Exteriores, que en la Cancillería brasilera recibe la denominación de secretario general, y otro es un subsecretario. Entonces tiene dos representaciones. Uno que es efectivamente consejero y el representante de la Cancillería es el que estaría activo en cuestiones que lleguen a las altas partes. Bueno, y a propósito de altas partes, vamos a hablar en el otro bloque, vamos a hablar de eso, canciller. Pero, ¿qué pasa ahora? Usted dejó de ser representante de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Itaipú. Correcto. ¿Quién ocupa su lugar? Todavía no está definido, el presidente de la República va a informar. ¿Eso designa él o designa usted como canciller? No, designa el presidente de la República. Porque el presidente de la República habló de Liz Kramer ayer en una conversación que tuvo con nosotros. Sí. Y decía que su aporte podría ser muy importante para con sus pares del Brasil. Correcto. Yo coincido con eso. ¿Coincide con eso? Coincido con eso, pero es el presidente el que va a anunciar finalmente. Ya anunció, él dijo que... pero usted no quiere hablar de... Que la mascarilla molesta, bueno, puedo ver el rostro del canciller, entonces se me pierde ahí si es sí o no. Pero el lenguaje corporal es fundamental, Carlos, vos sabes. Pero ¿usted coincide que sería importante lo de Liz Kramer en el Consejo de Itaipú? Yo considero que sería un lujo su presencia ahí. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando y vamos a hablar del tema que nos interesa a todos, como todos los temas que estamos poniendo bajo la lupa esta noche, pero estrictamente y específicamente de esto que usted me decía el otro día, ¿es renegociación? Revisión. Revisiones. Revisión del anexo C del tratado. Revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Correcto. Vamos a hablar con detalles en un ratito aquí bajo la lupa con el canciller nacional, el señor Federico González. Reiteramos que son 9 los fallecidos según el último informe del Ministerio de Salud Pública. Se dio a conocer esta noche, un poco más temprano. Después de varios días tenemos una especie de oxígeno. Yo entiendo que se lamenta el fallecimiento de una persona, de 5, de 9 y de 30. Pero con relación a los números que teníamos en los últimos tiempos, este es el más bajo que recibimos como informe del Ministerio de Salud Pública en esta jornada de domingo. Una jornada con temperatura elevada, con calor. En Asunción, en el área metropolitana, estamos en el mes de octubre. El 15 se rehabilitó la frontera con el Brasil, puestos fronterizos como Ciudad del Este, como Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. El 21 se habilita el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y se habilita el Aeropuerto Internacional Guaraní. Y así vamos avanzando en esto que nos cuesta y mucho a todos. Quiero contarles esto que tiene que ver con Cubo, que es un producto importado por Lasca, porque siempre decimos nosotros que si vas a tomar un poco de alcohol es importante que antes, 5 minutos antes, tengas a mano y tomes un cubo bien frío, 5 minutos antes de tu bebida preferida para sentirte bien, porque el alcohol solo tarda 7 minutos en llegar al cerebro y en consecuencia te puede afectar. Hoy esto no es un problema, tenemos Cubo, es un producto importado por Lasca. Y está Alejandro Cicioli, como estuvo un poco más temprano, para hablarnos de las virtudes y de la calidad de un vino con una delicia tremenda, única. Alejandro, contanos algo más, por favor, para la gente que se incorpora a esta hora de la noche a esto que se llama Bajo la Lupa. Sí, cómo no. Hoy estamos presentando el Carmener de la línea Grey de Viña Ventisquero. Sí, Viña Ventisquero es una viña muy joven, fundada en 1998 en Chile. Sin embargo, en tan poco tiempo, poquito más de 20 años, ha logrado posicionar muchos de sus vinos entre los mejores del país. Este Carmener es parte de una línea de 5 vinos presentes en el país. Los que terminan de componer la línea son un Merlot, un Cabernet Sauvignon, un Syrah y un ensamblaje compuesto por 3 cepas, Garnacha, Cariñán y Mataro, que tiene una sinonimia. En España se conoce como Monastrell, en Francia también se conoce como Mourvèdre. Sí, este Carmener, como lo habíamos descrito anteriormente, es elaborado íntegramente con uvas cultivadas en el Valle del Maipo, tiene 18 meses de crianza en barricas francesas y al momento de probarlo es puro placer, muy buena intensidad aromática,
tiene muy ricas notas a fruta negra, puntitos a especias, pimienta negra, también un poquitito de pimiento rojo, muy típico de la variedad. En boca es un vino seco de muy fresca acidez, muy rico cuerpo, final muy largo. Tal vez lo más interesante es que sus taninos no son para nada astringentes, muy amables, lo que lo hace un vino realmente muy fácil de beber. Todos los vinos de Viña Ventisquero son parte de la enorme cartera de representaciones de Distribuidora Gloria. Alejandro, un gusto como siempre, muchísimas gracias. Muy amable. Quiero decir antes de la pausa, elecciones en Bolivia hoy. Así es. Están eligiendo nuevo presidente de la República, pero me cuenta Alfredo de que se cerraron las elecciones y no vamos a tener resultado hoy posiblemente. Y están preocupados porque el Tribunal Electoral anunció que no va a haber TREP, el equivalente nuestro al TREP. Sí. Es decir, esta noche no darán ningún resultado, lo cual por supuesto en esas elecciones tan reñidas genera una serie de dudas con respecto a la transparencia de los resultados finales, ¿verdad? Hay un candidato que es del movimiento de Evo Morales y un candidato que alguna vez ya fue presidente de la República, Carlos Mesa, ¿verdad? Carlos Mesa, sí. Carlos Mesa. 2002 al 2000. Sí, es cierto. Bueno, hagamos la pausa por favor y en un ratito hablamos del tema Itaipú con el canciller nacional, el señor Federico González, bajo la lupa, en esta noche donde estamos conectados a través de NPI. Ya volvemos. Muy amable. Bueno, canciller, tenemos que hablar de Itaipú y usted habrá escuchado, le habrán dicho. Acá se mezcla todo y se designa a Federico González como ministro de Relaciones Exteriores y la gente dice, es el mismo que fue y le pidió alguna vez la renuncia a Pedro Ferreira como presidente de la ANDE porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba tratando en lo que se llama altas partes para la revisión del tratado y cosas por el estilo. Entonces yo creo que usted se va a tener que multiplicar por 1000 o por millón para tratar de revertir todo eso que generó aquella situación. Porque usted sabe, se puso en duda, dijeron se entrega solamente los beneficios para Brasil, Paraguay otra vez entrega todo lo que le corresponde. Eso hace que usted, insisto, para mí se va a tener que multiplicar muchísimo para trabajar en beneficio de lo que le corresponde a nuestro país. Indudablemente, Carlos, es un enorme desafío, yo soy consciente de eso. Por muchos motivos, la Cancillería Nacional, estar al frente de esa institución es una responsabilidad enorme y tal vez por el motivo que está señalando haga que se multiplique ese desafío. Voy a referirme puntualmente al hecho y luego vamos avanzando con eso. El acta se firmó el 24 de mayo. Yo asumí como consejero, como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo, en fecha 4 de julio. Y posterior a eso, sí le cumplí la instrucción de solicitar la renuncia al entonces presidente de la ANDE y el 1 de agosto negocié y suscribí el acta que dejó sin vigencia el acta del 24 de mayo. Esa fue mi participación. Y en cuanto a lo que representa lo que se va a hacer en el 2023, sí es un desafío, otra vez reitero, muy grande para todo paraguayo y para los negociadores tal vez principalmente. Y en ese sentido es importante tener bien en cuenta qué es lo que se va a hacer o se tiene que hacer, qué establece el tratado que se va a hacer en el 2023. Es la revisión del anexo C del tratado, que trata principalmente con las bases financieras de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la hidroeléctrica. Y específicamente hay 3 escenarios posibles, partiendo de la base de la tarifa, que es lo que está establecido en el anexo C, y reitero, es lo que se va a revisar en el 2023. Pero eso probablemente se tenga que adelantar. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el servicio de la deuda, que es lo que se sigue pagando, y va a llegar a 0 en el año 2023, ya para el año 2022 va a tener una reducción significativa. Entonces, por eso es que es importante o va a ser importante intentar llevar adelante ese proceso de revisión ya con anterioridad al año 2023. Porque en el año 2023 esa tarifa, sacando los servicios de la deuda, va a tener una reducción del 60%. Entonces automáticamente va a caer 60%. Y es uno de los escenarios posibles,
muy factible porque se va a dar prácticamente de modo automático. Entonces, eso es lo que se está analizando. Ustedes saben que el Gobierno Nacional conformó una comisión asesora ya el año pasado. Esa comisión sesionó en varias oportunidades entre el mes de septiembre del año pasado hasta marzo de este año. Se presentó un informe, en realidad varias recomendaciones que fueron expuestas ante el plenario de esa comisión. Eso se presentó al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo también remitió al Poder Legislativo. Conformó también a fines del año pasado el Gobierno Nacional el equipo negociador, conformado por 4 integrantes: un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante de la ANDE, que es su actual presidente, un representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es el ministro Arnoldo Vince, y un representante del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Ese es el equipo negociador, 4 integrantes. Y a este equipo negociador lo está apoyando regularmente un equipo conformado por 4 grupos de trabajo. Uno técnico, otro jurídico, otro financiero y otro comercial, que forman parte de estos grupos de trabajo profesionales de primer nivel, especializados en cada uno de esos campos para asesorar al equipo negociador. El equipo negociador tiene reuniones regularmente la semana que inicia hoy en realidad, domingo, primer día de la semana. En el transcurso de esta semana va a tener un encuentro para ir viendo, y se han solicitado opiniones a los distintos ámbitos y sectores, políticos, académicos, la sociedad civil. Hasta ahora un solo partido ha contestado por escrito cuál es su posición para el proceso de revisión del anexo C. ¿Qué partido? El Partido Liberal, que fue un libro que se escribió y fue eso lo que remitió. El equipo negociador y por ende el Gobierno Nacional está a la espera de recibir todas las opiniones posibles, porque el presidente de la República, el Gobierno Nacional, apunta a que este proceso de revisión sea realmente una causa nacional. Y para ser causa nacional tiene que tener por lo menos la comprensión y el apoyo de un alto porcentaje de la población y de los distintos sectores. Porque si vamos a lo que les estaba señalando, la revisión del anexo C, 3 posibles escenarios. ¿Cuáles son esos 3? Habló de uno nomás usted. Correcto. El primero se va a dar si no se hace nada, la tarifa baja. Ese es un escenario. Ese es un escenario. El segundo es, tomando algunas medidas en el proceso de revisión, se mantiene la tarifa actual, que va a ser considerada alta. Y para eso hay que introducir nuevos componentes, porque de lo contrario baja directo. Y un tercer escenario es un punto intermedio entre la baja, la actual, que sería alta, y una intermedia. El interés brasileño es obviamente el primer escenario, un descenso importante de la tarifa. Es así. ¿Le conviene eso al Paraguay? Es el costo del servicio de electricidad. A ver, pongámoslo de esta manera. Como ciudadanos comunes que somos todos, lógicamente uno va a querer pagar menos por el servicio de electricidad, por la cuenta que le venga en la ANDE. Para que eso suceda, en teoría, tiene que bajar la tarifa, el costo del servicio de electricidad de Itaipú. Pero para que eso suceda también, la ANDE tiene que tener lo suficiente para ir cubriendo sus deudas que fue adquiriendo para el desarrollo de infraestructura y que está en plena ejecución. Entonces, ¿hasta qué punto conviene? De buenas a primeras uno dice, claro, yo quiero pagar menos por el servicio de electricidad, que la cuenta de la ANDE que me llegue sea inferior. Correcto. ¿Hasta qué punto está mal eso? Habría que ver. Pero siempre hay que tener en cuenta el interés de la ANDE, porque es la que recibe, la que adquiere y presta el servicio de electricidad finalmente. Entonces, sobre esos 3 escenarios hay distintas opiniones de los profesionales considerados más conocedores del tema. Hay posiciones diferentes. Cada uno justifica un escenario. Entonces, el Gobierno Nacional apunta a tener una posición aceptada, entendida, comprendida, porque se dicen muchas cosas, a veces por el entusiasmo, a veces por la pasión, pero es importante siempre buscar el punto de equilibrio entre la pasión y la razón. Eso es crucial para cualquier cosa en la vida y para un proceso de revisión tan complejo como este, tan técnico como este, es realmente necesario. Entonces se está en ese pleno proceso
de recabar información también, opiniones y trabajar sobre el mejor escenario, qué es lo que conviene realmente al país y de que estemos todos convencidos, la mayor parte de nosotros, como ciudadanía, como población, para que sea una causa nacional. Cuando comenzamos el programa con Carlos hablábamos de que si no hubiera existido la pandemia, probablemente el tema de muchos programas similares a este sería el tema de Itaipú. Dejamos de hablar de Itaipú por motivos obvios, dejamos pasar 8 meses o 10 meses y lo que hablábamos antes de que todo esto comenzara era de lo que usted acaba de decir, la importancia de involucrar a la gente común, a la opinión pública, a la ciudadanía, en lo que el gobierno piensa hacer para que sea realmente una causa nacional y no una postura burocrática del gobierno, ¿verdad? Porque Itaipú la defendemos entre todos y ese entre todos es un todo populoso, generosamente ciudadano, o nos pasan por encima. Es una realidad y es necesario que sea así. Porque, a ver, vamos a términos futbolísticos, que yo sé que a ustedes les gusta también, yo sé que Carlos juega muy bien, no sé el doctor, pero creo que sí también. No tanto como así como sabe que no fue al cuartel, hoy se reivindica y dice que juego bien al fútbol. Así me contaron, no sé, pero lo del fútbol sé muy bien. ¿Cómo te fuiste al cuartel? Y entonces... No me va a venir. No me va a venir. Fue él, yo no toqué... Estamos hablando de Itaipú, que es demasiado importante como para hablar de mí en este momento. Por favor. Entonces, si vamos a términos futbolísticos y ahora que está nuevamente el proceso de... Lo llaman de eliminación, yo le pongo de clasificación. Sería lo ideal para el Mundial. Y con la selección nacional, nosotros queremos que el equipo nacional reciba el apoyo de la ciudadanía, de la hinchada, de la gradería, porque es muy triste, o va a ser muy triste, que el equipo nacional, negociador, y otra vez comparando con el ámbito futbolístico, antes que el apoyo de su hinchada, de la ciudadanía, de la tribuna, reciba naranjas, piedras, insultos, realmente va a afectar demasiado al resultado, probablemente incluso de ese proceso de revisión. Entonces es importante que la gente entienda, que comprenda. Reitero que a veces por la propia pasión que conlleva un proceso como este, hay ideas que realmente no son posibles de llevar a la práctica. Si fuese un partido de fútbol, no se puede ganar un partido 14-0, ni 12. Es un esquema de negociación gana-gana, win-win. Todas las partes, en este caso las dos partes tenemos que ganar algo, siempre defendiendo lógicamente los intereses nacionales, la soberanía energética nuestra. Eso está definido, eso es irrenunciable, pero hay cuestiones que hacen estrictamente al anexo C, que es lo que se va a revisar, y otras que tienen que ver con el anexo A y con el tratado en sí. ¿Que también se puede revisar? Lo que está establecido es que se va a revisar el anexo C. Ajá. Toda cuestión ajena a eso tiene que ver con una renegociación del tratado que no está prevista. Pero podría, pero es una cuestión que se tiene, incluso se puede renegociar. Pero si hay predisposición, se puede. Si hay predisposición, sí, pero de las dos partes. Claro, lo que correcto. está establecido que se tiene que realizar es la revisión. Para cerrar, canciller, siempre se dice que nosotros jugamos de menos y que siempre hicieron lo que quisieron con nosotros. Dicen que somos entreguistas o que quienes estuvieron en el gobierno siempre tuvieron esa actitud entreguista, porque eso es lo que se utiliza y se habla en el vulgar, en el común de la gente, y muchos sostienen que es así, inclusive gente entendida. ¿A qué se compromete hoy el canciller nacional Federico González en este espacio de televisión con relación a esta revisión? ¿Qué es lo que puede prometer o puede comprometer el canciller a la gente con relación a este tan delicado tema? Ante todo le digo que no estoy de acuerdo, y hablo en pretérito, en pasado, con que todo lo que se negoció estuvo mal. No estoy de acuerdo, no puedo aceptar porque la realidad me demuestra que no es así. Entonces, pero hablo de los negociadores y los que llevaron adelante este proceso en los últimos 50 años. Y ahora para adelante, ante todo, Carlos, y en este caso sí, permitíme referirme a lo del cuartel, pero en lo mío, en lo personal. De mí no va a poder hablar. No, en lo personal. Y aclaro que y en esa época se podía, yo fui muy joven, como la mayoría de mi generación. Usted es hijo de un general, ¿verdad? Así es, sí, correcto. Y fui al cuartel siendo muy joven. Y hay algo que yo creo que marcó a todos los que pasamos y a mí, hablo en lo personal, el juramento a la bandera.
Es un momento solemne, un momento ante el cual uno se compromete y dimensiona realmente tal vez no lo que puede llegar a suceder, pero uno dice, sí, lo juro hasta vencer o morir. Suena a romanticismo, suena tal vez cursi, pero yo llevo eso muy presente, muy dentro. Yo he defendido los intereses de la República del Paraguay en los diversos ámbitos, países y organismos en donde he estado, con absoluta entrega, con dedicación, con patriotismo. A mí me hierve la sangre cuando canto el himno nacional. Y no estoy exagerando. La gente que me conoce sabe que es cierto lo que le estoy diciendo. Yo comprometo sangre, sudor y lágrimas en defensa de los intereses nacionales. Con profesionalismo, con dedicación y defendiendo siempre lo que beneficia a la República del Paraguay. ¿Qué posibilidades tenemos de que eso sea favorable para el país? Yo entiendo que mucha gente piensa que es imposible. Yo tengo un dicho que lo llevo presente desde muy joven, que dice, si quieres algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Así que hagamos todos juntos el mayor esfuerzo, comprometámonos todos, no nos tiremos piedras, estiremos juntos este carro. El desafío es enorme. Como nación paraguaya, así como estamos demostrando en la pandemia, que estamos saliendo adelante con dedicación, con entrega, con sacrificio y responsabilidad. Limitaciones. Muchas limitaciones, ciertamente, pero el pueblo, la ciudadanía fue comprendiendo que no fue un capricho, que era una necesidad, que el protocolo hay que cumplirlo. Me estoy refiriendo a la pandemia. Sí. Con ese mismo ímpetu, con ese mismo convencimiento, trabajemos juntos, apoyémonos, se puede. Yo estoy convencido de eso, pero es importante que todos entendamos bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se puede obtener, no construir castillos en el aire, ser realistas, ser idealistas, ciertamente, yo soy un idealista, pero con los pies sobre la tierra. Llevar adelante ese proceso con absoluta dedicación y con sacrificio incluso. ¿Se puede tener un resultado antes del 2023? Yo creo que sí, se apunta a eso. Alfredo. Bien, ojalá. Yo creo que este gobierno y sobre todo una brillante oportunidad, Alfredo. Su gestión va a estar signada por cómo nos vaya en esta negociación, que es probablemente la negociación más importante que tenga el Paraguay en la década, en las últimas 2 décadas, y que signará también el futuro de la generación siguiente, ¿verdad? Porque probablemente, de acuerdo a cómo negociemos Itaipú, nuestro futuro inmediato, a corto plazo, por lo menos hasta 2035, 2040, estará fijado a las ventajas o a la entrega que hagamos con los brasileros en la obra más importante de infraestructura que tiene nuestro país, que es Itaipú. Es así. Señalaste unos años, si me permitís, Carlos, referirme a un detalle que hay que tener en cuenta, porque hace la libre disponibilidad, que no es anexo C, aclaro, pero de todos modos, la libre disponibilidad, la venta a terceros mercados, etcétera, no es anexo C, vuelvo a repetir. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, hay proyecciones y estudios técnicos que establecen que para el año 2030 vamos a consumir ya toda nuestra potencia, y no solo la de Itaipú, por eso me refería a no solo la de Itaipú, sino ya Yacyretá, Carahue, y para el 2034, 35 estaríamos consumiendo ya toda la energía. Entonces, a eso es que me refiero cuando digo que tenemos que tener objetivos claros, definidos, reales, sin perder el ideal, lógicamente. Pero si para el 2030 vamos a estar ya probablemente consumiendo toda nuestra potencia, entonces vamos a tener ciertamente seguro la libre disponibilidad de nuestra energía, pero ojalá podamos consumir nosotros y lo apliquemos tengamos una aplicación rentable de nuestra energía, un proceso de industrialización, algo que convenga al país. Hay tiempo para una preguntita. Última, muy corta. Porque se refiere también a esto, 2030, 2035, el fin de la energía, tiene que ver con algo que usted dijo que la Cancillería manejó con muy poca habilidad en el pasado, temas como derechos humanos y temas como medio ambiente. Hoy se está discutiendo el tema del acuerdo de Escazú. ¿Cuál es su posición al respecto? Sí. Yo no dije que manejó mal, simplemente que no estaba en la agenda. Sí. Pero justamente no tenía expertise en el tema. Sí, lo de Escazú tiene que ver con un concepto que viene ya
siendo aplicado en los últimos años y tiene que ver con los acuerdos de tercera generación, que incluye elementos del ámbito laboral, ambiental en este caso específico. Entonces, tienen que ver con todo lo que se hace en el ámbito principalmente multilateral. El acuerdo Mercosur-Unión Europea también tiene componentes parecidos, similares. Entonces, en este momento, el gobierno nacional ya en diciembre del año pasado retiró ese proyecto, lo está reevaluando, pero la situación es esa. A nivel internacional, en el ámbito multilateral, son cuestiones que ya están siendo tenidas muy en cuenta en todas las negociaciones, en todos los instrumentos internacionales, y lógicamente nosotros tenemos que considerar eso. Bueno, quedan preguntas como, por ejemplo, ¿qué tarifa está apuntando el Paraguay vender nuestro excedente, que hoy es extremadamente bajo? Pero eso ya vamos a responder en otro momento, canciller. Ojalá que no esté lleno de dudas, que sea transparente, que sea una posición firme y que sea beneficiosa para nuestro querido Paraguay, canciller. Yo me comprometo, Carlos, doctor, que así va a ser. Y permítame decirlo, por favor, que yo soy un hombre de fe. Me entrego a Dios, siempre lo he hecho, y sigo sus mandatos. Así que en ese orden de ideas yo me entrego a Él y estoy seguro que Él nos va a bendecir a todos y vamos a sacar lo mejor posible para la República del Paraguay. Gracias por venir a compartir con nosotros esta noche, canciller. Muy amable. Gracias, Carlos. Gracias, canciller. Gracias. El señor Federico González, ministro de Relaciones Exteriores, canciller nacional bajo la lupa esta noche. Bueno, Alfredo, un gusto como siempre. Estamos cerrando con estos bocaditos de frigorífico guaraní, deliciosos, riquísimos. Y un gusto como siempre. Interesante la conversación con el canciller. Hablamos de muchos temas y creo que tiene que enfrentar esa enorme desconfianza. Totalmente. Que uno ve en las redes, en la prensa, con respecto al Tratado de Itaipú. Ojalá que pueda pasar por encima de todo eso y demostrarnos que vamos a defender con dignidad nuestros derechos. Sí, señor. Ojalá sea así. Bueno, señora, señor, gracias por elegirnos, por preferirnos. Sigan en NPI. Mañana arranca muy temprano con Fito y con Patricia toda la información del país y del mundo. Buenas noches para todos y hasta mañana. A las 5 hacemos La Mañana Monumental. Chao.